Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde siempre les traemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que ocurre en el fascinante mundo de la farándula turca. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo que estoy segura los dejará con la boca abierta, tal como me pasó a mí cuando me enteré. Sí, así es, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte porque la noticia que les traigo es de esas que sacuden los cimientos de todo lo que creíamos saber. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo y así estarán siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo de sus estrellas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que han cautivado a millones de corazones alrededor del mundo. Su química en pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci, fue innegable. La gente, y me incluyo, estábamos obsesionados. Sus personajes, Kandibit y Sanemaiden, nos hicieron reír, llorar y suspirar. Era evidente que había algo especial entre ellos, una chispa que trascendía la ficción. ¿Y es que quién no soñó con que su romance traspasara la pantalla? Durante mucho tiempo los fans estuvimos clamando por una confirmación, por una señal que indicara que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Los rumores, por supuesto, no se hicieron esperar. Fotos robadas, comentarios ambiguos, miradas cómplices, todo alimentaba la esperanza de que ese amor que nos robaba el aliento cada noche se hiciera realidad. Sin embargo, el tiempo pasó y, lamentablemente, no hubo confirmación oficial. De hecho, ambos actores siguieron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera actoral y se convirtió en un verdadero ícono de la moda. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y talentosas del país. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué estamos hablando de Can y Demet hoy, en abril de 2025? Pues bien, aquí viene la bomba. La noticia que ha sacudido a todo el mundo del espectáculo es, redoble de tambores, por favor. Que Can Yaman y Demet Özdemir se han reconciliado. Sí, lo escucharon bien. Después de años de silencio, de rumores contradictorios y de una aparente distancia, Can y Demet han vuelto a estar juntos. La noticia ha sido confirmada por fuentes cercanas a ambos actores y ha generado una verdadera locura en las redes sociales. Los fans de Erkenci están eufóricos, celebrando este reencuentro como si fuera un triunfo personal. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Qué los llevó a reencontrarse después de tanto tiempo? La verdad es que los detalles son escasos, pero lo que se sabe hasta ahora es que Can y Demet se reencontraron de forma casual hace unos meses en un evento benéfico en Estambul. Al parecer, el destino tenía preparado este reencuentro y la chispa que los unió en el pasado se reavivó de inmediato. Según las fuentes, ambos actores sintieron una conexión instantánea al verse de nuevo y decidieron darse una segunda oportunidad. Han estado saliendo en secreto durante las últimas semanas, tratando de mantener su relación alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, la noticia finalmente salió a la luz y ahora todo el mundo está hablando de ello. Pero aquí no termina la historia. Lo más sorprendente de todo es que, según los rumores, Can Yaman y Demet Özdemir no solo han vuelto a estar juntos, sino que están planeando trabajar juntos de nuevo. Sí, al parecer, hay un proyecto en marcha que los reunirá en la pantalla, una nueva serie o película que promete ser un verdadero éxito. Imagínense la emoción de volver a ver a Can y Demet juntos, interpretando a una pareja que se ama profundamente. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Erkenci y una oportunidad única para disfrutar de su innegable química en pantalla. Por supuesto, todavía no hay confirmación oficial sobre este proyecto, pero las fuentes aseguran que las negociaciones están muy avanzadas y que es muy probable que veamos a Can y Demet juntos de nuevo muy pronto. Crucemos los dedos. Ahora bien, antes de que salgamos corriendo a celebrarlo, es importante recordar que esto sigue siendo una noticia reciente y que hay muchos detalles que aún se desconocen.
No sabemos cómo afectará esta reconciliación a sus respectivas carreras, ni qué planes tienen para el futuro. Lo que sí sabemos es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy queridas y talentosas, que han sabido ganarse el corazón del público con su trabajo y su carisma. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas y esperamos que sean muy felices juntos. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que Can y Demet tienen futuro como pareja? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Además, quiero recordarles que toda esta información está basada en fuentes no oficiales y que, como siempre, hay que tomarla con cautela. No sabemos qué tan cierto es todo lo que se está diciendo, pero lo que sí es cierto es que la noticia ha generado una gran expectación y que todos estamos ansiosos por saber más. Y hablando de saber más, les recomiendo que estén muy atentos a nuestro canal, porque vamos a seguir cubriendo esta historia de cerca y les traeremos todas las novedades y los detalles que vayan surgiendo. No se pierdan ni un solo vídeo. En resumen, la noticia del reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido al mundo del espectáculo turco. Después de años de silencio y de rumores contradictorios, los dos actores han vuelto a estar juntos y, según los rumores, están planeando trabajar juntos de nuevo. La noticia ha generado una gran expectación entre los fans de Erkencikus, y todos estamos ansiosos por saber más sobre esta historia. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este bombazo tanto como yo. Recuerden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida está llena de sorpresas y que nunca debemos perder la esperanza. A veces las cosas que parecen imposibles terminan sucediendo y los sueños se hacen realidad. Quién sabe, quizás algún día también nosotros encontremos el amor verdadero. Y ahora sí, me despido. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperen. Que no se me olvide lo más importante. Porque, claro, una noticia de este calibre no puede quedar así, en el aire. Necesitamos indagar más, necesitamos profundizar en los detalles, necesitamos, en definitiva, saberlo todo. Así que he estado investigando, mis queridos chismosos, y he logrado recabar aún más información sobre este reencuentro que nos tiene a todos al borde del colapso emocional. Prepárense porque lo que viene es fuerte. Según me cuentan mis fuentes, la chispa entre Can y Demet nunca se apagó por completo. A pesar de la distancia, de las relaciones fallidas y de los caminos separados, siempre hubo algo que los unía. Una conexión invisible, un recuerdo persistente, una llama que, aunque tenue, nunca dejó de arder. Y parece que el destino, ese que tanto nos gusta invocar en las novelas turcas, tenía un plan para ellos. Como ya les comenté, el reencuentro se produjo en un evento benéfico en Estambul, pero lo que no les conté es que este evento no era cualquier evento. Se trataba de una gala para recaudar fondos para una organización que apoya a niños con enfermedades terminales, una causa que ambos actores han apoyado públicamente en el pasado. Dicen que al verse sus miradas se cruzaron y el tiempo se detuvo. Que hubo un silencio incómodo, seguido de una sonrisa tímida y un saludo cordial. Pero que a medida que avanzaba la noche, la tensión entre ellos se hacía cada vez más palpable. Que se buscaron con la mirada, que intercambiaron algunas palabras y que, finalmente, decidieron alejarse del bullicio para hablar en privado. Imagínense la escena. Dos de las estrellas más importantes de Turquía, encerrados en una habitación, reviviendo viejos sentimientos y reconectando después de años de silencio. De película. Según mis fuentes, la conversación fue larga y emotiva. Hablaron de todo, de sus carreras, de sus vidas personales, de sus errores y de sus arrepentimientos. Se sinceraron el uno con el otro, se abrieron por completo y se permitieron ser vulnerables. Y fue en ese momento, en esa intimidad compartida, que se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro seguía siendo real y profundo. A partir de ahí, todo fue muy rápido. Intercambiaron números de teléfono, empezaron a hablar a diario y al poco tiempo, comenzaron a verse en secreto. Querían mantener su relación alejada de los focos mediáticos, protegerla de la presión y el escrutinio público. Querían darse una oportunidad real, sin la interferencia de los paparazzis y los rumores.
Pero como todos sabemos, en el mundo del espectáculo es imposible mantener un secreto por mucho tiempo. Alguien los vio juntos en un restaurante, otro los fotografió paseando por un parque y, finalmente, la noticia llegó a oídos de la prensa. Y así como una bomba, la noticia de su reconciliación se extendió por todo el mundo. Ahora bien, hablemos del proyecto que, según los rumores, los reunirá en la pantalla. Porque esto sí que es emocionante. Al parecer, se trata de una serie de televisión que estará ambientada en la ciudad de Estambul y que contará la historia de dos personas que se reencuentran después de años de separación. ¿Les suena familiar? La serie, que aún no tiene título oficial, estará producida por una de las productoras más importantes de Turquía y contará con un guión original escrito por un equipo de guionistas de renombre. Se espera que el rodaje comience en los próximos meses y que la serie se estrene a finales de este año. Y lo mejor de todo es que, según me cuentan, Can y Demet están muy ilusionados con este proyecto. Les encanta la historia, les encantan sus personajes y están convencidos de que volverán a cautivar al público con su química en pantalla. Por supuesto, todavía no hay confirmación oficial sobre este proyecto, pero las fuentes aseguran que las negociaciones están muy avanzadas y que es muy probable que veamos a Can y Demet juntos de nuevo muy pronto. Crucemos los dedos. Pero ojo, que no todo es color de rosa en esta historia. También hay algunos obstáculos que podrían dificultar la relación entre Can y Demet. Uno de ellos es la distancia. Como ya les comenté, Can vive en Italia y Demet en Turquía, lo que podría dificultar el mantener una relación a largo plazo. Otro obstáculo es la presión mediática. Ambos actores son muy famosos y están constantemente bajo el escrutinio público. Esto podría generar estrés y ansiedad en su relación y dificultar el que puedan disfrutar de su amor en paz. Y por último, también existe el riesgo de que la relación no funcione. A pesar de que se quieren mucho, Can y Demet son personas diferentes y tienen diferentes expectativas sobre la vida. No hay garantía de que puedan superar sus diferencias y construir una relación sólida y duradera. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, yo creo que Can y Demet tienen una oportunidad real de ser felices juntos. Se quieren mucho, se respetan y se admiran. Y lo más importante, están dispuestos a luchar por su amor. Así que, mis queridos espectadores, les invito a que sigamos de cerca esta historia y a que les deseemos lo mejor a Can y Demet. Que sean felices, que se amen y que nos sigan regalando momentos inolvidables en la pantalla. ¿Y a ustedes, qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que Can y Demet tienen futuro como pareja? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.